porque estamos Listo, en la listo. discusión constituyente. Vale, ¿cuánto Ahí tiempo, estamos en cuánto la tiempo como para...? No, Ah, bueno, listo. no sé el tiempo que dispongas. Vale, usted me dice. Cuando quiera. Bueno, el proceso más reciente de la sociedad de Nepal lo podemos rastrear en los últimos 20 años, 1996-2015. Una primera parte es un periodo de guerra interna entre un proyecto revolucionario y una monarquía, que va del año 1996 al 2006 y que termina con la firma de un acuerdo de paz para iniciar un nuevo proceso político, que tiene como centro el debate y la disputa política por construir un escenario de posibilidad en torno a la nueva constitución de Nepal. Entonces, en ambos momentos hay elementos interesantes a pensar. Del tiempo de la guerra, pues que como toda guerra tiene sus dimensiones cruentas, pero que más allá de un análisis de lo cruento de la guerra, lo que hay que, me parece, balancear es qué cambios en la escena política generó la lucha armada. Y diríamos que la guerra en Nepal, desde el proyecto revolucionario liderado por el Partido Comunista de Nepal Maoísta y su Ejército Popular de Liberación, lo que logró en el escenario sociopolítico de ese país fue despertar una serie de actores sociales que durante más de 100 años habían permanecido o silenciados o con poca posibilidad de tramitar sus demandas. Y hablaría básicamente de, siendo una sociedad neocolonial, de un capitalismo no tan desarrollado, y siendo una sociedad de castas, estas castas despreciadas, como los llamados intocables o Dalit, encuentran en el escenario de guerra una instancia y además se vinculan en buena medida como la base social revolucionaria, y encuentran un escenario político armado para expresar sus demandas, la abolición del sistema de castas, pero también un sector despreciado en Nepal por una tradición monárquica de la religión hinduista, que son las mujeres, encuentran en el escenario de la guerra también una posibilidad de expresión. Casi la mitad del ejército guerrillero de Nepal era femenino. Y lo mismo, unas demandas de diversidad regional y territorial de muchos sectores que habían permanecido ocultados bajo el manto nacionalista hinduista de la monarquía. Entonces, lo que la guerra hace es activar a estos sectores sociales como actores políticos que no habían encontrado antes en las formas políticas monárquicas, incluido la monarquía constitucional y la posibilidad que daba de partidos en ese contexto, una forma de expresión. La guerra lo que va a hacer eso, y va a catapultar nuevos conflictos, o no tan nuevos, digamos, sino conflictos que habían estado latentes o que no habían tenido una capacidad de expresión. De hecho, la guerra unifica en un proyecto multiétnico, multiterritorial, multiclasista, del campo popular, y intercasta un proyecto político, digamos, de alternativa, pero que se llega a un momento en el que también opera la geopolítica global, porque la guerra se da en un momento en el que está transitando la geopolítica mundial de la guerra, digamos, contra el comunismo a la guerra antiterrorista, en la que todos los movimientos populares y todas las insurrecciones son calificadas de terrorismo. Quien en el sudeste asiático va a impulsar esta dinámica de guerra antiterrorista, pues va a ser tanto la monarquía como el Estado de la India, que pretende y que ha mantenido una relativa dominación política sobre Nepal. En ese contexto hay una serie de decisiones políticas que llevan al campo de la revolución armada a considerar que el trámite de su programa y de sus objetivos políticos deben ser tramitados en otro contexto, y es en un acuerdo de paz que agrupe más sectores políticos para transformar la Constitución, o no para transformarla, sino para darle al país una constitución
de la cual estaba carente, porque la monarquía constitucional había violado y había absolutizado y centralizado a tal punto el poder que había abolido la vieja constitución de los años 60. El otro momento es el escenario de la lucha por la constitución, que no fue un escenario fácil y no lo ha sido. Porque a pesar de que la guerrilla culmina o llega al acuerdo de paz con un muy buen acumulado político y social, hay elementos del viejo orden que van a buscar impedir que en el trámite de la lucha política los objetivos que en armas se había planteado la guerrilla puedan ser viabilizados ahora en el escenario constitucional. Y ese proceso de 10 años de lucha por una nueva constitución, de varias asambleas constituyentes que no logran funcionar y que no logran llegar a un acuerdo, lo que expresan es un nuevo campo de fuerzas bastante complejo, en el que hay elementos muy importantes como la movilización social y política y la politización de la sociedad, como por ejemplo la participación política de las etnias y de las regiones y de las mujeres en el escenario constituyente, el debate del futuro del socialismo para Nepal y de reformas democráticas, pero también enfrentados a un proyecto político que no quiere reformas, que considera que está por encima de todo la unidad nacional y que la unidad nacional no puede ponerse en riesgo por los derechos de las mujeres, por los derechos étnicos, sino que la unidad nacional es la vieja unidad nacional que había dejado la monarquía, es decir, un sistema heredado sin monarquía, pero con varios elementos de esa tradición política, social y cultural, que quiere desgastar al movimiento revolucionario, dividirlo, fragmentarlo y mantener el proyecto hegemónico. Ese lapso de 9 años va a tener un elemento de erupción que creo no esperábamos, y es que 2015, terremoto en abril, devastación nacional y necesidad de todas las fuerzas políticas de dar una salida política a ese nuevo escenario. Entonces hay un acuerdo constitucional en el que las herencias del movimiento revolucionario, sus fuerzas políticas y sociales, logran, me parece, sacar un nuevo texto constitucional de muchas posibilidades, pero también de muchos retos. Se van a oponer en este momento a la nueva constitución. La India se opone, el reencauchado movimiento promonárquico que considera que la nueva constitución pone en riesgo esa vieja identidad nacional, o los inversionistas capitalistas nacionales e internacionales que consideran que aparezca en un texto constitucional la palabra socialismo es contraria a los valores occidentales o universales del libre mercado. Lo que se abre con este texto constitucional es reconstruir un marco político mínimo de lucha institucional con un texto que aún falta implementarlo, pero que sin duda frente a 200 años de existencia, de existencia moderna de este país, le da posibilidades a la izquierda, posibilidades que tiene que visibilizar, analizar y sobre todo buscar un mecanismo de unidad del campo democrático de Nepal para defender los elementos democráticos populares en la Constitución, pero también para hacer de esa instancia de lucha política un escenario de avance a la propuesta que está también redactada, cómo construir entonces un tránsito al socialismo. En un contexto difícil porque el país está destruido en su infraestructura y en su economía por el terremoto, dividido políticamente con la presencia de la India, pero con posibilidades de acción política que se abrieron o que fueron abiertas por el proceso de paz, a pesar de las divisiones internas de la guerrilla que, digamos, transita a ser movimiento político armado, de movimiento político armado a movimiento político no armado y de participación legal. Ese tránsito no fue fácil. Me parece que también podríamos más adelante
¿Cómo fue ese proceso? Sus retos, sus dificultades, sus debates internos, sus fracturas y su recomposición. Porque a la larga de estos procesos, lo que vale la pena desde el campo del análisis del marxismo y de la izquierda es cómo en los procesos revolucionarios, armados o no armados, se logra construir proyectos alternativos de largo plazo. Pero no